de historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Hola, esto es Radio INA, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie de Historias e Identidades, Cotidianeidad Mexicana bajo el ojo de un especialista. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y de nuevo contamos con la muy valiosa presencia de el hermano religioso Gustavo Yaguno. Gustavo, un gusto de nuevo tenerte por estos micrófonos. Buenos días. Con Gustavo vamos a dar la segunda parte de este tema, que es Fe y Tradición, la Semana Santa. Les recomendamos que busquen la primera parte de este tema, Fe y Tradición, la Semana Santa en México. Y me gustaría empezar con dos cosas. Primero, Jesús era su nombre como ser humano, digamos, así fue conocido. Después vino el bautizo con San Juan el Bautista. Pero el término Cristo es griego, es en griego. Estoy en lo cierto, corrígeme si estoy equivocado, quiere decir el ungido. ¿Sí? ¿Qué es la unción? ¿Qué quiere decir? La unción. Bueno, podríamos distinguir cuando se estudia a Jesús, ese estudio se llama cristología. Y la cristología tiene dos acercamientos. Uno, el Jesús histórico, ajá, el Jesús que vivió en Palestina en el siglo I, de origen judío, etc. Y el Cristo de la fe, ¿no? Esos son los dos acercamientos. ¿Cuál es la diferencia? El Jesús histórico, bueno, pues fue un personaje histórico que sabemos el siglo, el área geográfica, etc. Pero ya cuando se convierte en cuestión de fe, es el Cristo, ¿no? Ya ese personaje histórico trasciende desde la perspectiva judía, ese Jesús se convierte en el Mesías esperado, ¿no? Pero no solo para los judíos, sino es el ungido por el Espíritu Santo. Es decir, así como me pueden ungir con aceitito, Él es el ungido por excelencia por el Espíritu de Dios, ¿no? De tal manera que Él abre el acceso del ser humano a Dios y de Dios al ser humano, ¿no? Entonces, como el puente, el pontífice, eso significa, ¿no? Entonces, eso significa Cristo. Ya luego Cristo, Christos, que es la palabra griega, le da una reinterpretación en donde ya no solamente es un personaje que su mensaje era solo para el pueblo judío, sino es para judíos y no judíos, ¿no? Y ya se amplía para todos los seres humanos, ¿no? Es para la Iglesia Universal que le llaman. Ajá, exactamente. Entonces, hasta la misma palabra Mesías quiere decir ungido, es alguien que tiene ha sido escogido y se le ha aplicado un aceite, ¿no? Es un aceite que purifica y me conecta, ¿no? Me está distinguiendo. Entonces, Jesús es el Mesías. Si se dice Cristo, podemos entender que es lo mismo que Mesías. Sí, es equivalente. Nada más en judío, en hebreo, en hebreo y en griego. Okay. Ahora, hay un elemento que quedó de la emisión anterior que también tiene que ver mucho con las representaciones en general, bueno, o sea, en la Semana Santa en particular, pero en general, pues en la Iglesia Católica Mundial es la cruz como un símbolo. Y ese significado de el dolor, es el sufrimiento, es la entrega, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Sí, la cruz se ha usado como el símbolo desde la antigüedad, el símbolo de la fe cristiana, y aquí en América Latina cayó como anillo al dedo, ¿no? O sea, se entendió bien que esa cruz representa el sacrificio de Cristo, la radicalidad con la cual se entregó a los demás.
Por ejemplo, Jesús decía, bueno, no solo amen a sus amigos, sino también a sus enemigos. Y eso, ¿dónde lo puso en práctica? Pues en la cruz. O sea, cuando lo estaban torturando, matando, y él salían palabras de compasión, ¿no? Y cuando vemos Cristos crucificados en México y América Latina, son Cristos donde la expresión sangrienta y cruel de sus azotes en la espalda, las espinas de la cabeza, sus llagas, son muy, ¿cómo diré? Muy expresivas, ¿no? Y como que proyectan mucho el imaginario también del pueblo, ¿no? Cuando llega este mensaje de la cruz aquí, se fue entendiendo esta palabra del sacrificio de manera, fue más o menos fácil en este sentido. Los pueblos prehispánicos también tenían la noción de sacrificio. Se hacían algunas punzadas aquí, ofrecían sacrificios a los dioses, sacrificios de animales, sacrificios de la primera cosecha, ofrenda, sacrificios de seres humanos. El mismo Quetzalcóatl, en el mito del Quetzalcóatl, él se sacrifica para que surja una nueva humanidad. Y ahora se dice, en la cruz, Cristo se sacrifica para una nueva humanidad, ¿no? Entonces la cruz ha sido un elemento central en esto. Y además en la época prehispánica también la representación de la cruz pues es la unión, la intersección de mundos. Aquí tenemos que Cristo está sobre el mundo terrenal y es el mundo espiritual. Y como bien dijiste, pues se entiende que es el pontífice, ¿no? Es el puente entre esta vida y la otra. Hay una relación, hablando de la Semana Santa, que hace rato lo dijiste, los tiempos de Cuaresma y de Pascua se están empalmando con el tiempo de Pascua judío. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que va diciendo la tradición es que Jesús fue crucificado antes de la celebración de la Pascua judía. Los judíos celebraban la Pascua, que vuelvo a repetir, la Pascua significa el paso de Dios. Los judíos recuerdan ese paso de Dios en la liberación cuando estaban de esclavos en Egipto. Pasan de la esclavitud a la libertad. Entonces, más o menos en esas fechas, también es que se celebra la Semana Santa, en esa Pascua. Solo que los cristianos le dan una reinterpretación. Ya no solo es el paso de la esclavitud a la libertad, sino de la muerte, la vida, desde Cristo, ¿no? Hay digamos, se fusionan ambas festividades. ¿No? En la emisión anterior empezaste por decir, cuando era niño, que para ti eran vacaciones. Y ahora, si me piensas algo personal, para llegar al tema que te quiero presentar, a nuestro público, es, cuando era niño, en la radio suspendían la música, digamos, la Sonora Santanera, o sea, Enrique Guzmán, lo que estaba de moda, y lo que se tenía que escuchar, o no escuchar música, o escuchar música que se le denomina música de escuela, música clásica. Digo, esto ya ha cambiado, tú lo dijiste de esa manera desde la primera emisión. Pero, desde tu perspectiva, ¿qué representa, ya más allá de que se hagan las representaciones teatrales, pero qué representa en la vida cotidiana de una sociedad el que se celebre una Semana Santa? Ya lo dijiste, es la semana más importante en la liturgia. Pero, ¿qué representa o qué debería representar desde tu perspectiva? Porque igual podría ser cuando fue al desierto, 40 días en el desierto, que es la Cuaresma. La Cuaresma. ¿Por qué qué debería representar y qué representa esta Semana Santa? Sí. Bueno, yo diría, para quienes nos consideramos católicos, es una súper oportunidad de volver a refrescar
el mensaje central de Jesús, para tener una renovación espiritual, un contacto con el propio corazón, un entender qué es lo que Jesús nos quiso transmitir y celebrarlo junto con la comunidad cristiana, ¿no? Es una gran oportunidad. Para quienes no se consideran católicos y solo lo ven como vacaciones o oportunidad de irnos a la playa, lo que sea, yo la invitación sería que tengan un poquito de curiosidad de ver cómo lo celebra la gente en los pueblos, las comunidades sencillas, en la periferia de la Ciudad de México, en los pueblos indígenas, pueblos mestizos, que tengan un poco de curiosidad porque es parte de nuestra cultura, creo yo, que trasciende lo religioso, ¿no? Porque hay quienes dicen son vacaciones y bueno, pues es consumir vacaciones, consumir. Pero esa curiosidad, a mí justo esa curiosidad me entró ya de joven. O sea, para mí siempre vacaciones, Semana Santa. Pero la curiosidad me llamó la atención, por ejemplo, en las procesiones. Ah, chis. Una vez un maestro de una escuela donde yo trabajaba, el Inumic, que está en Tlalpan, dice, nunca había ido a un viacrucis en mi vida. Y le llamó la atención muchísimo. O sea, o la última cena, nunca se había sabido nada de la última cena. Que tengan esa curiosidad para aprender algo que ha sido parte de nuestra historia y nuestra identidad a lo largo de los siglos. Solo que el problema es que la sociedad de consumo son los anuncios publicitarios de que aproveches tu Semana Santa de otra manera y se pierde de vista todo esto, que tiene una riqueza y una profundidad enorme, ¿no? Lo ves como una oportunidad desde esa perspectiva, independientemente de que sea un creyente o que no sea un creyente. Es una manifestación de una forma de ser, de actuar en el mundo. Hace un momento que estábamos antes de entrar al programa, estabas comentando acerca de tu conocimiento, de tu experiencia que has tenido en diferentes grupos. En la primera parte platicaste algo de una celebración, el sacrificio de un borreguito. Ajá, sí. Son formas diferentes y digamos, a mí me gustaría que en este momento entráramos por ahí. Habíamos mencionado la más conocida, la representación de Iztapalapa, que si no recuerdo mal es desde el siglo XIX, 1843, si no recuerdo mal. Ajá, sí. Que se hizo, y ahorita regresaremos. ¿Por qué ha crecido tanto? Y es más, ¿por qué se empezó a representar la de Iztapalapa? Pero hemos hablado de las representaciones en otros lados. Comentaste lo de la cruz y lo de los Cristos sangrantes, sufrientes, que en otras partes del mundo no están así. Me gustaría esto, y después que nos comentaras una de esas experiencias que has tenido en algunas de las localidades pequeñas en México. ¿Qué es tu apreciación? Si se supone que es el mismo Cristo y es la misma información que tenemos de cuál fue su proceso, su martirio, en México hay unos Cristos que están desangrándose, lastimados por todos lados. ¿Por qué consideras que es esto? O compáralos con otros. Sí. Pues yo creo que en la historia de nuestro país ha estado marcada por mucho sufrimiento, ¿no? Ha habido mucho sufrimiento, mucha desigualdad y bueno, pues después de la conquista, pues ese sufrimiento, los aztecas, yo entiendo así que decir, ¿dónde quedaron nuestras divinidades antiguas? Vivían una gran desilusión. Es como el riesgo de que ese sufrimiento sea un sufrimiento absurdo, sin sentido. Y me parece que la parte de la fe, bueno, ya entraremos en lo de la Virgen de Guadalupe, que su mensaje dio un nuevo sentido, esto de la cruz, esto de los Cristos, cuando uno ve, por decirlo yo en la primera persona, ¿no? Decir que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, sufrió como nosotros
está con nosotros y trascendió en la resurrección, eso hace que ese sufrimiento del pueblo tenga una nueva dimensión, un propósito, un sentido. Es decir, nuestro sentido no es absurdo, ni tampoco se trata, como decía Marx, que la religión es el opio del pueblo, sino no se trata de lavarnos la conciencia, decir, somos pobres y ya sigue pobre y sigue sufriendo y ahí quédate con tu sufrimiento. No, se trata que tú vales. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios está en tu pueblo. Y puede ser a manera de un santo, San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Hipólito, lo que sea. Pero Dios está en medio del pueblo y eso hace, y el pueblo entiende que su sufrimiento tiene un sentido. Y ese sentido se puede enfocar en una construcción colectiva, una construcción comunitaria, una construcción de su propia identidad. Y no es un sufrimiento absurdo, ¿no? Y me parece que esa apropiación que han hecho a lo largo de los siglos nuestros pueblos ha sido increíble porque sigue viva. No es una cosa de la historia. Sigue viva, siguen haciendo sus tradiciones, sus identidades, y no como una identidad estática, sino una identidad dinámica, ¿no? Una vez yo fui a un pueblo en Semana Santa, se llama Coapala, hablan náhuatl, en la región de la montaña de Guerrero. Fui 3 Semanas Santas. La primera Semana Santa fui con un grupo de jóvenes y yo tomé nota de todas sus tradiciones en Semana Santa. La hora, el lugar, lo que hacían. Cuando fuimos el segundo año, yo ya dije a los muchachos, miren muchachos, ya sé cómo les va a ser cuál es la tradición del pueblo, ya lo tengo por escrito. Pues no, el pueblo se vuelve a reunir, vuelve a discutir cómo le hicieron el año pasado y cambia algunas cosas. Entonces no es una tradición escrita, sino oral, y así ha sido a lo largo de los siglos. Eso me impresionó porque es una tradición, una identidad dinámica, y el pueblo vuelve a hacerlo cada año, ¿no? Estas representaciones, además, me gustaría ir por ahí, la variedad, y me gusta mucho como lo está diciendo, es dinámico, aún en las mismas localidades. Tú sabes si hay estas representaciones, la celebración de la Semana Santa, pues no puede decir a nivel mundial, porque pues hay grupos que no comparten este tipo de pensamiento, este tipo de fe, de religión, pero en general, digamos, podemos decir en Italia, en España, en Uruguay, en Cuba, gran parte de Estados Unidos se celebra la Semana Santa. Pero la forma de asumir, de representar la Semana Santa es mundial, como la has venido platicando, y como la vivimos en México. ¿Podrías decir que sí es así en general? No, yo creo que México tiene sus rasgos particulares. Entiendo que algunas representaciones como el Vía Crucis sí se hacen en Filipinas, de manera parecida a México, pero ¿no? ahí hasta clavan directamente A veces sí, les clavan un clavito chiquito, y pero sí está gacho. Pero, no sé, en México, por lo menos, tiene elementos muy propios y bien bonitos de nuestra cultura. Pongo otro ejemplo, en una comunidad de la periferia de Oaxaca, en los valles centrales, estábamos en el Vía Crucis. Ese no fue un Vía Crucis viviente, como de representación, sino más bien cargaban la cruz y le decíamos, ahora lo van a cargar las madres solteras, ¿no? Entonces así, y ahora los ancianitos, ahora los niños, etcétera. Pero sucedió algo que me pareció maravilloso, que ya se sabía en qué estaciones se iban a pasar. Y en algunas estaciones las familias de ahí se pusieron de acuerdo para darnos agua a todos los que estábamos ahí. O sea, es un día de ayuno, de luto. Sí. Pero ¿qué pasa en nuestros pueblos? Son muy agradecidos. Y entonces ya no solo es el sufrimiento, sino es el agradecimiento. Sí. Entonces realmente nos estábamos muriendo de sed y llenos de calor. Y esos detalles son mucho de nuestro pueblo. La parte de agradecimiento y de reciprocidad, ¿no?
Y es algo, lo mencionaste hace rato, digamos, ahorita estamos, me permito con la autorización, con el aprecio de la producción de Radio INA, estamos grabando en mayo del 2025. Y para esa fecha ya se están organizando para la representación de la Semana Santa del 26. Y es un lujo. Es un privilegio que digan, Gustavo Yaguno, tú fuiste escogido para hacer. Incluso, perdón, que no se considere como broma fuera de lugar, pero para Judas. Para Judas Iscariote, no Judas Tadeo, para Judas Iscariote. Entonces, es parte de un privilegio, forma parte, y lo dijiste la emisión anterior, es alguien seleccionado. Como hace, por ejemplo, de Iztapalapa es alguien del lugar. Tiene que ser uno de los barrios de Iztapalapa. Sí, de los 8 barrios. Y tiene que estar preparado y tiene que ser alguien que tenga una cierta, no, más allá de lo físico, de la fisonomía, es una forma de actuar en la sociedad. Y la familia es seleccionada, es un privilegio ser parte de esta representación. Es un honor. Yo vi un documental que hablaba de que, bueno, ya que es elegido esta persona, tiene un coach que lo va acompañando a lo largo del año, se va entrenando físicamente, hace ejercicio especial para aguantar el Vía Crucis y también se va preparando espiritualmente para hacer esa representación sagrada, ¿no? Que no es un show, una gente que lo puede ver como un show, pero tiene una profundidad enorme y saber que todos los que están ahí han tenido meses de preparación espiritual para ser conscientes de lo que van a representar, ¿no? Hice mis ojos así porque, o sea, se me ha ido así como agua esta segunda emisión. Estaríamos también para cerrar y me gustaría, si me permite, cerrar con dos cosas. Sí, claro. Una, nos acabas de comentar esta forma de cómo lo asumieron, ahora fue en el estado de Guerrero, que dices, este tránsito, yo ayudo a Jesús a cargar la cruz. Se me fue el nombre de quien le ayuda en el Cireneo. Cireneo. Ajá. Simón el Cireneo. Simón el Cireneo. Yo le ayudo a Jesús a llevar esta carga. La visita de las 7 casas también es un momento de recogimiento donde yo estoy con Jesús apoyándolo. Sé que él está conmigo, pero yo quiero estar con él también. Entonces, todo este proceso en la Semana Santa es algo que, como decías, pues, seas o no creyente, pues bien vale la pena que conozcas, porque cada uno de esos actos tiene un significado. Me voy a permitir decir una cosa que encontré con alguien que tenemos en común, un amigo en común, Fabián Quesada. Él es de Aguascalientes y yo no sabía que en Aguascalientes, como parte de la Semana Santa, se hace un proceso que se llama las 7 cazuelas, que es sopa de haba, sopa de lentejas, tortilla de camarón con nopales. O sea, también dentro de la Semana Santa hay una parte que tiene que ver con la vigilia, el no comer carne, el estar orando. Pero ya la vigilia ya digamos, no recuerdo qué papa fue el que dijo, ya no hay problema de que, ahora sí que como dice el refrán, cuando hay carne es vigilia, pues entonces ya pueden comer, no lo recuerdo. Pero es la procesión del silencio, visita de los templos, hermandades y cofradías que hacen procesiones. Hay una gran variedad que no es, como dijiste, no es un espectáculo, es parte de todo un proceso, de un proceso religioso. Me gustaría cerrar con esto y pediría apoyo a la producción de Radio INA si les paso la lista. La Semana Santa en el cine también. ¿Recordarás algunas? Sí, bueno, haciendo un repaso de las del cine,
antiguas, por ejemplo, está uno del Rey de Reyes, del director Cecil de Mile, de 1927. Esa yo la verdad no la he visto, pero bueno, es en blanco y negro, así. Luego en el 77 con Franco Sefirelli, que salió Jesús de Nazaret. Es una imagen de un Jesús muy flaquito, de ojo azul. Sí. Esa fue muy famosa, duró creo que 3-4 horas o algo así. Me acuerdo que mi mamá la veía mucho. Bueno, está la de Mel Gibson, que es súper sangrienta, Ajá. pero bueno, es una producción interesante. Estamos esperando que en el 2026 salga la segunda parte, que son como las primeras 72 horas después de la muerte de Jesús, la parte de resurrección, ¿no? Creo que la pasión son las 72 últimas horas de Jesús, ¿no? Todo lo que sucedió ahí, ¿no? Está saliendo una serie buenísima, yo la recomiendo, Los Elegidos o The Chosen, que es se puede ver en Netflix. Es una yo creo el personaje más difícil de representar es Jesús, pero es una representación muy sobria, muy entendible, etcétera. También Martín Scorsese en el 88 hizo La Última Tentación de Cristo, que está basada en otro libro de Nico Kazantzakis, que la última tentación consistía en que Jesús se bajara de la cruz y luego tomará una trayectoria de vida más normalita, y eso provoca algo de escándalo. Pero la verdad está bien interesante esa película. Que fue, ¿no?, prohibida. Estuvo prohibida. En algunos lugares, ¿no? Sí. Y se hizo una radionovela en América Latina que se llama Un Tal Jesús, que son bloques de 15 minutos. Esta es de lo mejor que he escuchado sobre la vida de Jesús. Y radio, no la Ajá, así le pone uno en el internet, Un Tal Jesús, y ahí están los audios. Entonces narran un Jesús desde la perspectiva de América Latina, pero ese es un Jesús muy cercano a la gente, muy humano, muy libre, y hay capítulos padrísimos, y esa yo la recomiendo mucho, para irla escuchando como tipo podcast, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, como podrán ver, hay una gran variedad, y la idea es, con nuestros especialistas, con los invitados, es que ustedes busquen, se interesen, se adentren en el tema, reflexionemos sobre ello, más allá de las creencias particulares, que reflexionemos sobre esto, procesos como es la Semana Santa en México, es tan característica, es algo que nos identifica a nivel mundial. Vamos a pensar sobre ello, vamos a buscar más información. Y decía, con el apoyo de nuestros queridos amigos en la producción de Radioína, esperemos poner ahí en el enlace que pasarles una lista de las películas por si alguien está interesado en verlas, en seguirlas. Yo la más antigua que encontré fue en Francia en 1898, obviamente película muda, La vida y la pasión de Jesucristo, y así hasta la resurrección de Cristo en el 2016. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Luis, con mucho gusto. Gracias para que te tomaste tu tiempo para estar con nosotros y darnos unos comentarios con el poco tiempo que tenemos para estas series, pero que nos permitan adentrarnos un poco al tema uh-huh. de la Semana Santa, fe y tradición. Uh-huh. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Así, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del el hermano religioso Gustavo Yaguno. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción es la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radioína, Gabriela Marentes Garza, la realización de Banibaldo Morales Eldis, Aldo, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paulita Bedoy y Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guario les dice muchísimas gracias, hasta la próxima, vamos a seguirnos cuidando.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.